Y aquí estamos en el delivery y si suena Barbie Recanati es porque está la señorita Victoria Herrains. ¿Cómo estás, Vicky? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo están las rodillas? Jugadas. Jugadas. Corriste por Malvinas. Corrí por Malvinas, mi primer maratón, 10 kilómetros. Yo feliz de la vida, mis articulaciones diciendo que flashaste. Pero bueno, un domingo de rengueo y descanso profundo y ahora volviendo a hacer ejercicio, por supuesto, para recuperarme, pero bueno, fue muy lindo correr por Malvinas, ver todo el mundo corriendo con la remera argentina. Bien. Y haciendo ilusión en las islas. Me gustó mucho, la verdad. Bueno, está muy bien. Bastante gente. ¿Lo repetirías? Sí. Lo repetiría. Entrenaría mejor y tal vez correría un poquito menos de ¿Se, kilómetros. se podía correr menos que 10? Sí, Había 3. una de 3 que la verdad lleno de familias, niñas. Pero y otra de 10. Llegaste a los Llegué. 10. Los pudiste correr. Es un montón. En Sí, una es un hora, montón. menos. Una hora. ¿Viste? Bueno, está muy bien. En Un la montón. calle. Igual Y no corre, chicos, paren. Es un montón. Es un Me hace montón. mal. yo no puedo creer esa gente que corre maratones de 60. 130. Digo, ¿qué? Esa de 130. No. Salvaje. Bueno, hoy vamos a hablar de hazañas salvajes también. ver. A ver, ¿por qué? Porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Ajá. Y nos vamos a ir unos 125 años para atrás. O sea, ¿no? 1900, Antes principios que de arranques, 1900. aquí dice Laura, esta columna de Vicky es la que más me gusta del programa. Ay, Ah. gracias. Ponele like y compartila. Por el like que compartí, seguinos. La del Sí. mapa, perdón que me estoy desvariando. Sí, se fue a la primera mierda. que hiciste, que es la del mapa y las aguas y qué sé yo, sigue dando sus frutos. A mí lo que me encanta es que En- esa tiene haters. O sea, ya Tiene- llegamos a tener haters. espectacular. Ya está, ganamos. Ya ganamos. Yo ya gané. Sí. De hecho, más hatean, más me gusta le pongo yo a los Sí. Sí. Ay, haters. chicos. Si hatean, nos reayudan, más que si nos aplauden, de Sí, hecho. yo creo que sí. Tenemos que El pedir hate a la- multiplica por 5. Claro, tenemos que pedir a la gente que mande mensajes puteando. Tal cual. Y con un guiño. Claro. Como, Hay que buscar un emoji que sea un código. Claro. Qué buena. Te Entonces el hate y el emoji como diciendo, en realidad te rebanco. Claro. Pero te hateo un poquito. Hazañas antárticas, entonces. Sí, O es en la muy Antártida. interesante. Durante este año, el año pasado, en el mes de la Antártida se hicieron algunos recorridos o, sí, de interpretación en el Paseo de los Exploradores Antárticos. Y una compañera que ella hizo sus prácticas profesionales con esta guiada de la maestría, sale con un grupo de niñas y les menciona, les dice esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Y ella les empieza a contar, Superhéroe. que existían superhéroes antárticos, Y a mí me fascinó ese concepto, ¿no? Porque creemos que los superhéroes son como personas de otro lado. La otra escuché uno, no, son de otro lado. Superman es de otro lado. por eso, que Bueno, son él sí. viven en otras ciudades y tal. Spider-Man no, esto Claro, es verdad. Con el es tu Quilmes buen Rock, vecino. Exacto, es verdad. un ex saxofonista dice, no, porque el rock son, y menciona 3 o 4 bandas de afuera, como si no hubiera rock. Bueno, esta gente de la que vamos a hablar hoy son superhéroes antárticos, rockeros antárticos, unos jugados, o sea, realmente son, no me animo a decir prócer, porque creo que el prócer tiene como otro perfil, y estos también eran unos locos, ¿no? ¿Quién se iba en estas circunstancias? Bueno, de las que vamos a charlar un poquito Hoy todavía, vos decís, che, me voy a la Antártida. ¿En serio? ¿Cómo es? Y, tipo, ¿qué vas a hacer? Claro. O la gente que vive un año allá y es como, Es un montón. ¿cómo haces un año? Sigue siendo una hazaña. Sigue Aún siendo hoy una con toda la hazaña. tecnología y Claro. demás. Es el Me continente voy a, más me voy a base hostil. Belgrano. Claro. ¿Por ¿Por qué vas a qué? hacer eso? Claro, tal cual. Es el continente más hostil, el único que no tiene los medios garantizados para la vida, digamos, Sí. que se pueda sostener. Claro, tipo ¿cómo se llama? El amigo de Wilson. El náufrago. náufrago no sobrevive en la Antártida. Bueno, ¿qué se preguntó este primer argentino que fue a pasar un invierno a la Antártida? Que tenemos un colegio secundario en nuestra ciudad que lleva su nombre. Es José María Sobral. Antes de ser José María Sobral, el geólogo, el primer geólogo que tuvo la Argentina, el primer doctor en geología, José María Sobral hizo la carrera en la Marina. Cuando termina la carrera en la Marina tenía 20 años y a la par, esto es 1900, empezaban las primeras expediciones polares, tanto al Ártico como al Antártico, y viene un sueco que se llama Otto Nordenskjöld, Ajá. con una expedición que, imagínense en esa época, lo que salía en las expediciones, que nunca nadie había hecho, o sea, un par de años antes había ido un francés, pero había poquísimos registros. Llega al puerto de Buenos Aires, medio jugado con los fondos, y Roca le dice, yo te doy el abastecimiento que vos necesitas, pero subo un argentino al barco. Muy bien. Que ya muy bien no le cayó a los suecos. Dicen, No. che,
primero no habla sueco. Sí. Segundo, tenemos todo armado para que haya 5 ¿Quién personas. fue? que se Roca, queden. perdón. Roca, Ajá. sí. Uno que negociaba, por lo menos. De alguna forma, esta es como otra Te pido, expansión por favor. Lo de bien que la- nos vendría un Roca de la ahora. mal Sí. llamada Al conquista lado del de esto. desierto, ¿no? Como diciendo, che, llego hasta allá, Claro. de alguna forma. Bueno, le avisan 3 días antes a Sobral, que tenía 21 años, le dicen, che, en 3 días 21. te vas a ir un año entero a pasar el invierno a la Antártida, Claro. a colaborar en una investigación científica representando a la Argentina. Ahí va. Y vas Entonces- porque lo dice Roca, loco. Sí. Tiene un libro, Sobral, muy bueno, que se llama... Decirle que no a Roca. Claro, no tenía margen tampoco. No, olvidá. Se llama 2 años entre los hielos, el libro. Lo venden en la boutique y la verdad que es excelente. Es como el diario de Sobral. Y él dice en un Perdóname, momento... te lo voy a alejar un poquito Dale. porque si no se sopla. Ok. Él dice en un momento, de toda la ropa que conseguí en Buenos Aires, lo único que me sirvieron fueron los calzoncillos. La verdad que la pasó muy mal. De eso vamos a hablar también hoy. Hay un par de imágenes Qué gráfico. que Tipo después dijo, vamos a voy a llevar la compartir. Moncler. ¡Ah! No consiguió, reabrigada. imagínate. Diciembre de 1901. Yo me hubiese llevado un tapado de piel, que en esa época estaban en boga. Se ¿Sabés congela. cómo? Se congela, No, tenés sí, razón. claro. ¿Y cómo compraba un chabón recién recibido de la Duro el Marina, tapado. 20 años, un tapado? Bueno. Se termina haciendo durante el viaje, después vamos a ver que él se hace como unos borcegos de piel de pingüino, que medio que se lo roban en un momento los perros, no, tiene todo un... Mirá. lo Después, neces- muy el buen libro es buenísimo. Ya está. Y él dice, yo no soy escritor, pero voy a escribir esto porque no hay nada escrito en español al respecto. Entonces voy a tomar como esta tarea. Y bueno, el encuentro Qué grande, pasado Roca. de la columna hablábamos de la soberanía. Y él ya plantea en 1901 y dice, aunque a muchos no les parezca, nuestros futuros intereses en los mares del sur están en juego. De los pasos que demos estos años dependerán nuestros derechos venideros. Ahí Él va. fue a jugársela. Tipo la revió. Sí. Tampoco de vuelta a margen no tenía. Y cuando toda su familia le dice, che, pero ¿y si no volvés? Y él dice, bueno, muchos volvieron, ¿por qué no voy a volver? Muchos. Los contabas con los dedos de la mano. Ah, ¿No? La cantidad Además, de gente cuando que uno, había si uno ido. dice muchos volvieron, No eso, sabe cuántos. eso implica, tiene otro mensaje implícito, que es muchos no. sí, tal cual. Claro, también Exacto. significa que muchos no. Bueno, entonces va a Sobral sin entender una palabra del idioma, le cuesta un montón como adaptarse y demás, pero termina haciendo tareas de geología, estudios con magnómetros y demás, todas cosas que les van encomendando el sueco. Llegan a lo que hoy se conoce como Isla Cerro Nevado y arman un refugio, una casita prefabricada que sigue en pie. También lo pueden googlear, se llama Refugio Suecia y es un sitio histórico que cuida hoy en día la Argentina dentro del sistema del tratado. Arman esta casa y los 6 van a pasar todo el invierno ahí. El barco que los llevaba, que se llamaba el Antarctic, a bordo iba el capitán Larsen, crack, el chabón tenía mucha experiencia navegando esos mares, los deja y le dice, bueno, el verano que viene los vengo a buscar. Se quedan todo el invierno haciendo tareas, tal, abastecimiento, ¿no? No hay Igual problema. jugados. Estamos joya acá. Larsen naufraga. En las imágenes que compartimos Claro, yo- van a ver el mapa donde está el naufragio de Larsen en la lona. O sea, nadie sabía dónde estaban, dónde los habían dejado. En la noticia llega recontratar de Argentina como diciendo, che, no volvieron estos changos. Ahí se dan cuenta que naufragan. Y bueno, queda una porción de la expedición de Larsen en un lado, otros 3 en otros lados, que después vamos a ver la foto. Ahí se sobra, el de los tiradores se sobra. ese El sobra. que menos abrigo tenía, por supuesto. ¿Por qué están tan oscuros? Mirá los perros. Esos Bueno. perros son los perros. Porque el frío te quema la No son cabeza, perros te quema la antárticos, piel. Son los perros que llevaban los suecos, Los suecos. a la expedición. Los que vemos todos tiznados son unos que se bajan del barco para avisarle a Nordenhol y al equipo que estaba con Sobral que el Antártica había naufragado y quedan medio varados, termina siendo un refugio con piedras y Ay, no. queman grasa de foca, por eso quedan todos tiznados. Ah, Y es no muy te puedo loco creer. porque cuando los ven venir, Nordenhol dice, son pingüinos. Y después dice, están grandes los pingüinos. Y después dice, ¡ah! Son los nativos de la Antártida. Claro, Claro. encontramos nativos en la Antártida. El Y hombre de las cuando se nieves. acercan y hablan en sueco, dice, ¿quién sos? Bueno, y ahí se dan cuenta que eran 3 que se habían bajado. Todo esto también está relatado en artículos muy interesantes del historiador Pablo Fontana. Y se quedan esos 3 también en la casa diciendo, bueno, preparémonos para pasar otro invierno más porque estamos rejugados. Claro, porque el barco naufragó. Claro, y tampoco sabían si los que estaban, todavía no se habían encontrado con Larsen y parte de esa tripulación que estaban en otro sitio, también se habían armado como unas chozas con las maderas de los barcos salvavidas, maderas que habían rescatado el barco. Claro.
Argentina entonces va a preparar un rescate donde iba a salir de Buenos Aires Julián Irízar como capitán a bordo de la Capo corbeta Irízar. Uruguay, y en Ushuaia se iba a encontrar con ayuda de otros países. No llega. Y dice Irízar, voy yendo porque se me viene de vuelta el invierno. Así que Irízar va encontrando diferentes restos de ese naufragio, se adentra, y la corbeta Uruguay tiene mucha más suerte que el Antártic porque era un barco más pequeño y lo habían preparado para el rescate. Y termina Irízar encontrándolos en el refugio de Cerro Nevado, los rescata a todos. ¿Cuánto tiempo estuvieron como aislados, o sea, sin posibilidad de que los fueran a buscar? Y los dejan a principios de 1902 y el Ay, qué rescate es salado de años. en la primavera de 1903. Ok. Mucho Casi dos. tiempo, ¿Sí? claro. Y cuando vuelve Sobral, se da de baja en la Armada, porque en ese momento no se podían doctorar como profesionales en la Armada, y se va becado por Nordenhol a estudiar geología. Ay, se hizo A re amigo. O sea, estudió geología en Suecia. Sí, después termina siendo un crack de la geología, tipo. Claro, Viene claro. en 1914 y se hace cargo de muchas cosas que pasaban en ese momento. Es un geólogo súper destacado de YPF también, durante su trayectoria profesional en la Argentina. Pero bueno, lo loco es cómo hicieron para sobrevivir Claro. en esos términos. Y también, bueno, hoy traje como algunos datos así como jugosos y jugados a la vez de la historia antártica, que también es lo que empieza a generar los diferentes avances que se hacen en términos del desarrollo logístico que hay que tener en Antártida, ¿no? Acá, bueno, generan este refugio, ahí vemos como esa choza que se habían armado, Sí. y el compromiso que había con la ciencia, porque más allá de que ven que no los van a buscar, de que estos terminan calentándose con grasa de foca, todos quemados, tiznados, imagínense el deterioro en la piel, dedos No, congelados. Siguen Y el juntando olor. muestras, no, siguen juntando muestras científicas, siguen como apostando a generar ciencia ahí. Entonces, bueno, vemos que las condiciones eran muy duras. Ropa, imagínense, de lana, de algodón, botas de cuero, todo se iba rompiendo, tenían que ir reparándolo. Temperaturas de... Y hablamos que en el invierno pueden hacer menos 40 grados. Claro. También estamos hablando de tormentas de 130 kilómetros por hora. Claro, claro. Por el amor de Terrible. Dios. Y una noche constante, ¿no? Durante los meses del invierno, que acrecenta también todo eso. En un momento Sobral dice la depresión implícita que había cuando se dan cuenta que el barco no volvió. Bueno, y así hay diferentes sucesos en la historia argentina, antártica y también de otros países, ¿no? Pero traje otro dato que fue el que invitó a desarrollar la comunicación radial. ¿Se acuerdan que la otra vuelta yo les había mencionado que Argentina había sido el primer país en tener comunicación continental desde Antártida? Sí, sí. Y eso surge porque en el 1921, un geólogo argentino, Augusto Tapia, se pierde en el hielo, se cae en una grieta y hasta que lo vuelven a encontrar tenía ya las manos No, Eh, para amputar. para amputar, porque si no, la gangrena le iba a comer el brazo. Él tenía algunos conocimientos en enfermería y tal, pero imagínense, diciendo, bueno, si no hago esto me muero. Claro. Capaz que si lo hago también me muero. Lo hizo sin anestesia, con un bisturí indicándole a sus compañeros y, perdone lo explícito, ¿no? Pero se cortó los tendones con una tijera de uñas. ¡No! Solo le quedaron los pulgares, o sea que estaba para decir, ok. Estoy bien. O sea, el tipo se cortó los dedos. Sí, para sobrevivir. Ahí en el Como hielo. geólogo, o sea, su herramienta, ¿no? Mm. A partir Quedó de así. eso, Argentina invierte en llevar un equipo de radio como el que estamos usando ahora, pero imagínense, hace 100 años, en 1925, y en el 27 tenemos la primera transmisión radial de Antártida hacia continente, que es con la radio de Ushuaia. Mirá. Wow. Sí. Impresionante. Y después, otro dato que traje, que es como un mito que hay alrededor de la Antártida, ¿no? Esto de que vos decías, Carlos, al principio de no, ¿cómo es ir a la Antártida? Y mucha gente se pregunta, ¿te tienen que sacar el apéndice? ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. ¿Sí? ¿Por qué creen que está esa idea? No sé, porque qué sé yo, también ¿Lo del dicen que ahí hay un apendicitis? muro y está, qué sé yo, hay bases extraterrestres y cosas, así que supongo que es un mito, pero no sé por qué, no sé cuál es el origen. Bueno, como lo de los dedos, podríamos decir, que es estas situaciones fortuitas que le ocurren a las personas que están, imagínense, muy aisladas durante largos meses, sin posibilidad de comunicarse. Ujú. En el 61, un médico muy, muy joven de la estación soviética, 27 años tenía, empieza a sentir síntomas de apendicitis y ya era fines de abril. O sea, iba a pasar todo el año. Claro. Ni chance de que alguien vaya.
empieza a identificar los síntomas y dice, me voy a tener que operar a mí mismo. No. Yo no traje la foto porque me parecía un poco fuerte ponerla en el carrete que estamos viendo ahora, pero lo pueden googlear, apendicectomía en Antártida, y está la foto Tengo que hacerlo. del médico operándose a sí mismo durante... Impresionante que alguien lo pudo documentar también. Sí. Ahí en el momento dijo, te filmo, te saco una foto. No, y dice que estuvo muy asustado Re porque loco. pensaba, no me puedo dar demasiada anestesia para no dormirme yo, Claro. y a la vez tengo que Ay. garantizar que los que están alrededor mío no se desmayen, porque si no, no puedo seguir. ¿Qué está Y haciendo? muestra, tipo Sí. tranquilo. Le sacaron una foto tipo de frente. Sí, o Por sea, favor, vayan a googlearlo. Bueno, ya sobrevive estamos acá. y a partir de eso, por lo menos... en ¿También lo sin que- anestesia? No, con anestesia local. Local, claro. Pero claro. poca, porque si no iba a quedar él Claro, mareado. zombie, no puede. Ay, Dios mío. No Y podía no iba a maniobrar. poder terminar con eso. Y dice, cuando se lo saca, dice, un día más y me moría. Tipo, se da cuenta él por cómo Claro. estaba Cuando ve el apéndice. un día más y palmaba. Así que bueno, se salva 27 años. Se salva la Yo vida. quiero decir que la película de Rambo, en donde él se pone, se explota una herida, Sí. es una boludez Esa al es lado la, de esto. no sé, creo que es la 3. ¿Es la 3? No, parece que es la 1, ¿no? Es la de Depredador. No, la 1 es en la que está en la ciudad. Ah, tenés razón. Él lo hieren, le pegan un balazo o algo así, como acá al costado. Ujú. Y entonces está en una cueva, por eso creo que es en la 3 que él ayuda a los afganos. Porque los yanquis, no sé, viste, cuentan sus historias. Como cada uno cuenta Su sus historias. soberanía es. Y el tipo desarma una bala, Ajá. se pone pólvora, agarra un palo y se quema. Ese que me hace explotar ahí toda Y la pólvora. Tremendo. el fuego atraviesa dentro de la herida, vos ves que el fuego sale de adelante y de atrás. Y está todo, "Oh, me duele, pues escuchá, no sabes nada, No Rambo. entendés nada, Rambo, por favor. No Te volvés. hiciste una sutura en tu propia Claro. masa muscular. Claro, operate el apéndice, Rambo. Bueno, y esto genera que después las personas que van en términos de logística, que en Argentina está concentrada en el Cocoantar, si van a bases que no tienen acceso a pistas aéreas, por ejemplo Belgrano 2, Ajá. pasan toda una serie de diferentes exámenes médicos muy rigurosos y se hace como una apendicectomía preventiva para que no tengas este tipo de complicaciones. Lo mismo con las muelas de juicio, con los cálculos renales, como todas esas cosas. Mira. Que son de un momento para otro, no es algo que te Exacto. pueda avisar. Exacto. Claro. Que tal vez son cotidianas. Uno ahora vas, lo resolvés, en 3 días Sí. salís caminando. Bueno, este que se hizo la apendicectomía, a las 2 semanas volvió a sus tareas. No. un Héroes, crack Son unos total. superhéroes. Son unos superhéroes. Impresionante. 27 años. 27 años. ¿Y él que era ruso? Soviético. Ok. De la Unión Soviética era Mirá. esa base. Sí, sí. Mira. Y bueno, ahí vemos en algunas de las fotos cómo fue cambiando este equipamiento con los años. Traje una foto muy interesante de una científica que fue cuando era niña con su familia. Así que ahí vemos cómo cambiaron las camperas, como en un par de años cortitos. Claro. Pero realmente lo que hacían estos tipos para ir a hacer ciencia a la Antártida Es espectacular. traspasaba cualquier límite que hubiera alcanzado la humanidad hasta ese momento en términos de resistencia física, ¿no? Claro, Porque no lo hacían solamente para, bueno, subir el pico de la montaña más alta No. y tal, sino que lo hacían en pos de el avance de la ciencia Sí. y arriesgando sus vidas por eso, ¿no? Sí, La como necesidad. que la humanidad llegue un paso más allá, ¿no? Escúchame, ¿y qué es eso de las botas de los pingüinos? No entendí. Bueno, Sobral en un momento relata que él no tenía el calzado obviamente adecuado, no tenía las botas nórdicas que tenían los suecos, que obviamente en esos términos no es que vos tenés un par de botas más y se las regalas al de al lado. No. Vos cuidás claro. tu bota porque si Mato no, y muero. perdés los dedos, digamos. Claro. Entonces Sí. él empieza como a fabricarse y dice que se va convirtiendo... Una vez, perdóname que te interrumpo, una vez vi una película, ¿no? Pero creo que era sobre la Segunda Guerra Mundial y lo central de cuando encontraban algún cuerpo, alguna cosa y podían robarle la ropa al muerto, por decirlo de Ujú. alguna manera, es uno de los protagonistas le dice al otro que lo sustancial es el calzado. Las botas. Tenés que estar bien calzado. Sí. Después el resto lo manejás. No le pasó a Sobral. Se quiso hacer unas botas con la piel de unos pingüinos. Y bueno, algo que es muy lindo, que él relata durante todo el libro, es cómo los perros lo mantienen como humanizado, ¿no? Llevan perros y los perros van teniendo cachorros, los van multiplicando, cuenta de las peleas que tienen los perros, de si los cachorros sobrevivieron, si no. Y en un momento muy enojado dice, los perros me robaron las pieles de pingüino que estaba secando para mis botas. Ay, no. Como diciendo, perro. Claro.
¿Por esos perros miércoles? Sí. Que deben Entonces, haber bueno, comido. es muy interesante cómo va de alguna forma, como puede, Claro. desarrollando y va también contando lo que le va pasando a la casa, ¿no? A ese refugio que imagínense se congela y después cuando hace calor se condensa Claro. ese congelamiento y le llueve Claro, arriba le y él llueve. le tocaba la litera de arriba, o sea que se levantaba empapado. Y el refugio de 4x6 para pasar 2 años y a la mitad se le suman 3 chabones más y diciendo, bueno, hay que compartir este espacio como sea. Hoy en día ese refugio sigue en pie, es parte de uno de los proyectos de conservación del Instituto Antártico Argentino, Qué belleza. a cargo del doctor Pablo Fontana, y hemos tenido varios fueguinos que han ido a hacer todo el trabajo de relevamiento de esa casa, porque hoy en día esa casa está ubicada en un permafrost, que es básicamente una mezcla entre tierra, hielo Sí. y demás. Podríamos decir que es como una esponja que se está descongelando en una morrena de un glaciar, y la casa se está viniendo a menos también por el aumento de la temperatura. Entonces, Argentina trabaja en apuntalarla, en sostenerla, y también hicieron todo un mapeo 3D para poder replicarla el día de mañana Ah, mirá. en algún museo con realidad aumentada y demás, y que no perdamos ese registro tan único Claro. que hizo de refugio en ese momento clave. Espectacular. Los sobrevivientes en la Antártida. Bueno, son realmente, nunca mejor dicho esto de que son pioneros, ¿no? De los tipos fueron pioneros, sinceramente. Y además a principios del siglo XX, una cosa Sí, una cosa totalmente... precaria, si se quiere, en términos del avance tecnológico que había en ese momento. Sí, delirante en realidad. Sí, re delirante. Porque como avance tecnológico que conocemos hoy en día, realmente no podían comunicarse de ninguna manera. Imagínate Claro. estar aislado, que la persona que te iba a venir a buscar, ni rastro. Y ellos se enteran que el barco naufragó cuando se encuentran con los tres Sí, que también que tuvieron que armarse su propio refugio con los botes salvavidas. Y no, que, con piedras primero. Se Ah, encuentran con los piedras tres que primero. confunden con pingüinos. sí, Que dicen, che, estos ellos tres, pingüinos son gigantes. nosotros somos el rescate. Y se nos naufragó el barco. Exacto. Así que bueno. Y ahí dicen, che, vamos a estar rejugados. Y Norejón le dice, no, nos van a venir a buscar convencido. Es que sí, imagínate también que en Ciega la fe. ese momento, muchas veces hacemos de esta columna un gran reclamo de soberanía, pero me parece pertinente mencionar a una proeza también de un inglés que la verdad que se lleva muchos aplausos porque se la recontra jugó por el equipo mal. Googleé la historia de Shackleton, que en 1914 queda atrapado su barco. Sí. Y él trabaja mucho en mantener la autoestima de su equipo súper alta, entonces los obliga a hacer tipo torneos de fútbol, como que tienen toda una cuestión de la camaradería y lo colectivo tremenda. Para sobrevivir. Terminan claro. también armando botes y tal. Y lo más heavy que hace Shackleton es que cruza, después de estar un año dándolo todo, cruza caminando Georgias del Sur, tipo... Cuando ves la traza de por donde camina, cruza glaciares, montañas. Imagínate cruzar de acá a la cabecera chilena del lago Fañano caminando. Claro. Sí, Así. sí. Caminás montañas. Después de haber estado un año muerto de hambre, muerto de frío, con congelamiento, caminando. Sí, sí, sí. Impresionante. Después de haber remado... Bueno, no, la verdad que las cosas que hicieron estos tipos para sostener sus vidas y para sostener este como gran avance de la humanidad que ellos se planteaban, no eran ajenos a eso, ¿no? Claro. Sobral va rejugado y dice, bueno, ya fue, voy a ir a representar a Argentina a la Antártida, me la voy a rejugar, voy a hacer re bien mi laburo y voy a escribir un libro, aunque nunca escribí un libro en mi vida. Todo. Y voy a aportarle esto a mi patria. Claro. Y hay gente que no se puede levantar. Y vos te quejás por 10 kilómetros. Estamos lejos. Creo que hay una réplica Somos del un poco barco, más frágiles. del barco de Shackleton, en donde está también la réplica del de Magallanes, ahí en Punta Arenas, en ese museo mirá. al aire libre que tienen. No he ido. ¿No fuiste? Muy Hay, bueno. hay muchas réplicas y hay muchos utensilios de... Bueno, pero es una embarcación, me da miedo. Es como un velerito. O sea, es una cosa muy chiquita. Yo no sé cómo viajan más de 5 personas ahí. No, no sé. Es impresionante. Y son veleritos así como austeros. Y la réplica es hubo heavy. uno que habían mandado unos rovers de esos subacuáticos hace 1 o 2 años a inspeccionar. Ese, ¿no te acordás qué barco era? El Endurance. El Endurance. Sí, es ese mismo. Ah, ok. Es ese mismo que lo encontraron. Ah, pero a mí me pareció- en las imágenes me 100 pareció años más grande. después, más No, o menos. Ahí está el barco, es la réplica. Sí. Igual no te parece. O sea, y el de Magallanes es como
¿O se dice en serio viajaron en esto? Ah, bueno, sí. O sea, no es un barcazo. No, bueno, lo que la pasa es corbeta que- Uruguay. Claro. La arreglaron Es una y todo corbeta, para o el sea, rescate, pero es una Lo que pasa es que corbeta. estamos acostumbrados también a nosotros a estos grandes cruceros. 40 que- metros medía la corbeta Uruguay. Por eso Claro. es, 46 metros, creo. es que es Claro. el eslogan es... Bueno, hay un par de Esa videos es la muy corbeta. interesantes que se llaman Pequeñas Grandes Historias del Museo Marítimo de Ushuaia, que lo pueden encontrar en YouTube. Está bueno porque es como un paca paca de historias antárticas. Así que si lo quieren googlear, se llama Pequeñas Grandes Historias y es del Museo de Ushuaia. Está bueno también, desde mi punto de vista, empezar a conversar con los más peques sobre estas historias, ¿no? Claro. Para que entiendan que está buenísimo conocer las historias de San Martín y los próceres más tradicionales, pero de alguna forma, estos también eran unos jugados tremendos y creo que es muy inspirador escuchar este tipo de historias cuando sos pequeño. La verdad que esos días que hicimos las visitas guiadas y después veías a niños y niñas dibujando a sus superhéroes antárticos, fue muy lindo, muy emocionante y está muy bueno que como fueguinos y fueguinas podamos hacernos carne de esas historias, ¿no? Vicky, gracias. Muchas gracias a ustedes. Victoria Herrains, Antártida, corazón del océano, hablándonos en esta oportunidad de estos aventureros antárticos, nuestros superhéroes antárticos.